buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, estamos a 2 semanas del 12 de abril. Estamos a 2 semanas de la primera vuelta electoral en el que el Perú decidirá si sigue hacia adelante, sigue avanzando hacia adelante, o empieza una involución que lo podría llevar hasta su propia disolución. Esta es una disyuntiva que planteamos porque los peruanos tienen que decidir bien este 12 de abril. Lo único que los peruanos tienen que hacer es elegir un ejecutivo y un congreso con sentidos comunes. Y si eso sucede, el Perú está llamado a ser una potencia en el mundo, un actor planetario. Alguna vez lo fuimos durante el virreinato. El Perú tenía uno de los ingresos per cápita más altos del planeta, casi igual al de España, muy cercano al de Inglaterra. El Perú el día de hoy tiene, y la lista de inventario es enorme, tiene una potencialidad que asemeja a la idea de un gigante que está ahí durmiendo, pero que debería despertar y empezar a caminar con firmeza. La pobreza que todavía existe en el Perú es inaceptable desde este punto de vista. El hecho de que alrededor de 27% de peruanos estén en pobreza es inaceptable. Tenemos cobre, tenemos oro, tenemos minas, tenemos un desierto extraordinario, tenemos una potencialidad en turismo extraordinaria, incomparable. Bueno, estos temas no están en el debate de la campaña electoral, por una serie de razones, pero queremos poner el optimismo, las posibilidades del Perú en el debate nacional y que de alguna manera forme parte de la decisión de los electores. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor José Ignacio de Romaña. Él es un empresario nacional, un permanente estudioso, investigador de los grandes problemas nacionales, de la potencialidad del Perú, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor de Romaña. Gracias. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Y creo que en la introducción que has puesto un punto de partida sólido del tremendo potencial que tiene el país. Y este 12 de abril tenemos una oportunidad para ir a la única ruta que hay es ir para adelante, ¿no? La pobreza en este país de 27-30% nos debe de doler. Cuando he visto el debate la semana pasada, he visto como si hubiesen querido desenredar un hilo de pescador, digamos, enredado, tratando de jalar así todos los problemas del país, cuando deberían agarrar, digamos, un hilo y empezar a desenredar la madeja. Y ese hilo es mirar con determinación un plan nación que involucre a todos los peruanos con un objetivo: eliminar el 30% de pobreza y eliminar la terrible anemia. Y desenredando ese hilo, toda la madeja se ha ido desenredando. Y la única forma que la historia de la humanidad ha demostrado que esto es posible es a través de la inversión. No hay otra. O sea, acá nunca va a crecer, en este árbol nunca va a crecer dinero. La única forma de generar Riqueza. riqueza es a través de la inversión. Y para que venga la inversión, tiene que haber confianza. Y para que venga la confianza, no puedes estar cambiando el presidente cada semana y no puedes estar cambiando o pretender cambiar la Constitución, no puedes cambiar al presidente del Banco Central. Tienes que darle estabilidad y confianza al mercado para que traigan esos millones y desarrollen la infraestructura, que creo es vital. Creo que el hilo de la madeja, si bien la educación y la seguridad son prioridades, yo creo que el hilo de la madeja, por la experiencia que he visto en la construcción del puerto de Chancay, la infraestructura hace que todo lo demás llegue. En Chancay ha venido la Universidad de Lima a poner educación, ha venido la Clínica San Pablo a poner seguridad, para poner salud, ha venido la Policía Nacional del Perú a poner seguridad. Hemos desarrollado en los mercados, hemos desarrollado la parte deportiva. Es decir, trayendo infraestructura hace que la bola empiece a dar vuelta. Yo quiero plantearle una figura, ¿no? Sí. Mire, si no existiera minería y agroexportación, desarrollando todo nuestro potencial en turismo, llegaríamos al desarrollo. O otra figura.
si no existiera minería y turismo, desarrollando solo nuestras agroexportaciones, llegaríamos al desarrollo. Igual en la minería, si no existiera turismo y agroexportación, solo desarrollando la minería, llegaríamos al desarrollo. Es decir, el Perú tiene tantos caminos al desarrollo que estar en esta situación se convierte en inaceptable. Te agarro el hilo del turismo. Te agarro el hilo del turismo y vayamos a cifras que son reales. 4 millones de turistas, 3% del PBI, 9.000 millones, 1.3 millones de empleados. Eso es lo que hace el turismo con 4 millones de turistas. Chile tiene 5 o 7, Argentina tiene 7, República Dominicana tiene 12, México tiene 43 millones de turistas. La ciudad de Cartagena tiene 5 millones de visitantes. Si una ciudad de Cartagena, Panamá tiene Más que el Perú. más que el Perú. Panamá tiene 3 millones de turistas para 4 millones de habitantes. Si agarramos el ratio de Panamá, que es más o menos 1 a 1, deberíamos estar por los 30 millones de turistas. Si agarramos el ratio de México, que es cerca de 50 millones de turistas con 134, deberíamos ser por lo menos 24 millones de turistas, ¿no? 24 lo multiplicas por 3 veces, por 9.000, o sea, por 6, estaríamos hablando más de 60.000 millones de dólares de ingresos por... O sea, lo que rinde la minería el día de hoy. Pero has dado en el clavo. La minería, si un día no existe, un día no va a existir. Un día la minería, yo he vivido minas que ya no existen porque lo que tú sacas lo conviertes en un auto, lo conviertes en una joya, lo conviertes en una batería y ya no existe, ¿no? La minería va a desaparecer. Vimos qué pasó cuando tuvimos 15 días sin gas. 30% de la industria nacional paró. Y es más, si no se hacen más exploraciones, en 10 años no tenemos gas. No tenemos gas, no tenemos minería. Viene un niño costero terrible, o como cuando se destruyó Caral, que dicen que fueron 5 años de sequía, y la agroindustria desaparece. Entonces, tenemos que nosotros convertir esos activos que van a acabar, esos activos finitos, en progreso infinito para la nación. ¿Y cómo se convierte esos activos que van a acabarse, el cobre, el oro, el plomo, algún día, y dejar, digamos, un país próspero per se, como lo hicieron los incas, a través de una tremenda infraestructura, como que empezó con la gran conquista y se formó el reino el imperio incaico y el reino del Perú a través del Capacñán? Yo creo que ese es el inicio para empezar a desarrollar, digamos, el turismo en el Perú y multiplicar. Y es la forma más democrática para llevar los ingresos a toda la nación. Y cuando uno habla de infraestructura, uno inmediatamente recuerda el aeropuerto Jorge Chávez, que es una isla de eficiencia, prosperidad, modernidad, siglo XXI, pero rodeado, no tiene ni un puente. No tiene ni un puente rodeado. Es el siglo XXI y un poco más rodeado del siglo XVIII, XVI. Eso es un poco la infraestructura en el Perú, ¿no? Estamos rodeados de islas de eficiencia, el propio Chancay, el aeropuerto, una que otra cosa y todo lo demás. Es terrible, con una falta de planeamiento. No solo con un puente Bailey, digamos, improvisado, después de haberse esto sido aprobado el 2001. El 2001 se aprobó, digamos, hacer el aeropuerto recién inaugurado el año pasado. Todos esos años para planearlo bien y no tenemos un puerto. El puerto de Chancay es un tremendo, digamos, corazón que bombea comercio 21 días al Asia, pero cuando llega, digamos, a territorio nacional, todas las arterias bloqueadas. No existe. No existe. O sea, desde Chancay a Lima hay días que te puedes demorar 4 horas, 80 kilómetros, 4 horas. Es un desastre y eso se llama planeamiento. Pero continúo, ¿no? Y las políticas señaladas, que fue la discusión de la semana pasada de seguridad, es mano dura, completamente. Mano dura, digamos, al que mete el dedo al enchufe le tiene que pasar corriente. Le tiene que pasar corriente, y eso involucra a la Policía Nacional, involucra al Poder Judicial, digamos, enfocarnos en ello. Pero hay que ir más atrás, hay que ir como hacen, digamos, los orientales al origen. Y el origen viene de la educación, de una educación sólida en valores, y esa educación sólida en valores estar acompañados con otras oportunidades, porque llega el joven, sale de la universidad, no encuentra trabajo, viene una persona que le ofrece plata rápida y ante una necesidad podría ir, digamos, esa persona
por esa platadera rápida. Entonces, este círculo virtuoso de lo que hablas, de tener un planeamiento, un proyecto de nación turístico que demande grandes obras de infraestructura, genera que la gente tenga trabajo. Es una exageración sostener que el Perú podría disputar los primeros 10 lugares en turismo mundial. Francia es la primera y tiene 100 millones, creo. Sí, sí. ¿Podríamos pensar en algo así? A ver, mira, tienes las benditas playas del norte, que yo creo que superan a las de Santo Domingo, pero no tienen la infraestructura. Superan a las de Santo Domingo. A mi parecer, tienes deportes de aventura, tienes un mar, digamos, estupendo, de una excelente temperatura, tienes el clima 365 días sol del año, pero no tienes la infraestructura. Tienes la cultura, la cuna de la cultura de América. La historia de América es la historia del Perú. Nosotros somos los generadores desde Carar hasta la reformación del Reino del Perú. Panamá era el Reino del Perú, los nacidos en Buenos Aires nacían en el Reino del Perú. Nosotros somos la historia de América. Tienes la comida, la confluencia de todas estas, digamos, culturas que ha estado. Una de las capitales gastronómicas del mundo. Yo creo que después de 2 años ganado el mejor premio, entonces somos la capital gastronómica del mundo. El tema es que el peruano se la tiene que creer. Pero regresando a esta desenredar la madeja, tiene que haber un norte. Todos los peruanos tenemos que tener ¿dónde vamos al año 2050? Y yo creo que el turismo, o sea, turismo, proyecto, nación, debe ser que todos lo ataquemos, porque si yo invito a alguien a mi casa, le tengo que dar seguridad, le tengo que dar salud, le tengo que dar infraestructura, Y todos tenemos que estar, digamos, si apuntamos a ese norte, si tú ves a alguien que tira una basura a la calle, le dices, oye, compadre, recoge, porque tenemos un plan de recibir 20, 30 millones de turistas al año 2050. Entonces, nos involucra a todos los peruanos en algo que va a hacer que se desarrolle salud, que se desarrolle educación, que se desarrolle seguridad y infraestructura, sobre todo en pos de recibir a 20, 30, 40 millones de turistas, que yo no veo por qué debemos tener menos turistas que México. Y así generamos un círculo virtuoso. Yo creo que una obra de infraestructura, de trenes, y vengo insistiendo con trenes en muchos artículos, en varios artículos que he escrito, primero porque acá tenemos el acero, acá tenemos el cobre, acá tenemos el zinc, acá tenemos la generosa energía de los Andes, ¿no? Entonces el Perú tiene todo. Tenemos que esa generosa energía de los Andes partiría de los 21 proyectos de irrigación que están durmiendo el sueño, durmiendo hasta que alguien venga ya. Simplemente decía, señores, vamos a hacer estos proyectos. Y el dinero. Yo tengo acá, justo, leí esto. No es lo de Regina Cover. Más de 65,000 proyectos están paralizados, abandonados desde el 2000. Esto es de domingo 30 de noviembre del 2025. ¿Ya? 65,000 proyectos. Ya, acá, esos 65,000 proyectos abandonados del 2012 representan más o menos unos 60,000 millones de dólares. Es una barbaridad. 60,000. Con esa inversión en el Perú no debería haber nadie sin agua potable, sin desagüe. Ni una sola escuela debería ser. No es un problema de dinero, es un problema de gestión. Entonces, tú has dicho algo muy cierto. Ojalá que este 12 de abril vayamos para adelante. Yo te digo que hay veces hay que dar 3 pasos para atrás para tomar impulso de dar un salto. Y esos 3 pasos para atrás, y lo digo por más que le duela a varios, es terminar con la bendita regionalización que nos dejó Alejandro Toledo, que es tirar nuestro dinero al retrete, al water. Esa es la palabra. Hay cifras en todas las regiones. Primero la regionalización fue para hacer 2, 3 regiones. Después cada departamento levantó la mano y fungieron de alcaldes, porque ya tenías la autoridad que era el alcalde, y ahora, digamos, el presidente regional, y nadie sabía exactamente qué hacían en el comienzo. Pero en fin, por ejemplo, Cajamarca. Cajamarca recibe 3.500 millones de nuestros impuestos. Tiene 45% de pobreza y un 35% de anemia. 3.500 millones todos los años. De esos 3.500, más o menos 2.800 se van en gasto corriente.
En planillas. En gasto corriente. Y yo me imagino este gasto corriente de un, digamos, aparato estatal que se multiplica y se multiplican sin hacer las cosas más eficientes para los peruanos. Pero me imagino un muchacho, se gradúa, y llama por teléfono, que entra, le ponen un escritorio, el caballero va, se sienta, 9 de la mañana, tiene una carrera y se retira a las 5 de la tarde. Y si tiene algún documento, tal vez lo guarda para no quemar, digamos, el trabajo que tiene que hacer. Entonces, estás matando a ese ser humano. Tú empiezas este desenredo, teniendo un norte claro, poniendo infraestructura. Vienen las empresas porque tenemos Tratado de Libre Comercio con 80% del PBI mundial. Tenemos las leyes de zonas económicas especiales. Solo falta la confianza, solo falta la seguridad. Vienen las inversiones y ese caballero no va a ir a trabajar para el Estado. Ese caballero va a ir a trabajar para una de estas empresas y se va a decir como ser humano, un ser humano útil. Pero si seguimos con esa regionalización, o sea, la frase de Einstein le cae. Si sigue haciendo lo mismo, no espere resultados distintos. Si nuestro presupuesto nacional se sigue yendo en vez de hacer grandes obras de infraestructura y no abandonar más o menos 60.000 millones de dólares, no vamos a poder despegar. Efectivamente, la regionalización es una muralla. En realidad, recuerdo una cifra, había un plan de competitividad 2019, 2023 creo, y se establecía un monto para resolver todos los problemas del país en agua, desagüe, escuelas, postamédica, carreteras. Del 2019 al 2025 se ha gastado más, como el 160% ese presupuesto. Sí. Y los problemas de agua y desagüe han aumentado 1 punto, 2 puntos. Sí. Entonces, eso tiene que terminar. El problema es que ningún candidato lo dice, ¿no? Pero se tiene que hacer. O sea, porque al final de cuentas somos... O sea, si la pobreza no te duele, entonces vamos a seguir, digamos, siendo un país pobre eternamente. Para hacer tortillas hay que reventar huevos. O sea, yo personalmente, disculpen los buenos presidentes regionales, porque hay gente que sí se banca por el país, pero estos gobernadores, porque no son presidentes, yo les daría un cetro, les pagaría su sueldo, y que sean figuras decorativas. Pero el presupuesto lo manejaría con un ministerio de infraestructura. Y me tiraría todo ese gasto inútil. Y todas esas personas, o sea, con 60.000 millones hacemos. El tren Tumbes-Tacna, 2 trenes de penetración, el tren a Brasil. Y con eso multiplicas. La industria maderera chilena exporta 6.000 millones de dólares al año. La industria maderera peruana, los árboles mueren de pie o salen de contrabando por otro lado. 80. Imagínate. 80. Y Chile no tiene ni un pedacito de Amazonía. No tiene, no, o sea, por donde lo veas, la parte turística, como hemos hablado, o sea, yo poder hablar contigo, oye, mira, vamos a probar lo que te he dicho, tomamos el tren de las 6, estamos a las, no sé, mañana 6 de la mañana en Cajamarca y desde ahí hacemos el programa. Integramos a la nación, o sea, si yo te corto acá la vena, el brazo se te engangrena. No hay forma que no seamos una nación si es que no le ponemos sangre al país. Territorio. Y ahora, un poco para seguir abonando a esta visión constructiva del Perú. Cuando uno habla del turismo ve todas estas potencialidades, pero cuando uno habla de agroexportación, empezamos con la figura, imaginémonos que no existe agroexportación y no existe minería. Pero si solo existiera agroexportación, igual tendríamos un camino al desarrollo, porque este país es maravilloso. 250.000 hectáreas. La cifra es alucinante. 250.000 hectáreas han generado cerca de 15.000 millones de exportación. Tenemos proyectos que nos llegan a más del 1.200.000 hectáreas. 4.000 millones de bocas para alimentar a 21 días. Lo que tú siembres lo vas a poder, digamos, vender. ¿Qué se necesita para eso? Los proyectos están. Se necesita decisión. Y aparte no son proyectos en que tienes que meterle ni siquiera inteligencia artificial. Es desviar unas aguas o unos túneles, caídas de agua, generación eléctrica, alimentan los trenes, alimentan las industrias, zonas económicas especiales. O sea, tienes toda la fórmula para salir adelante. ¿Qué es lo que nos falta? El piloto. El piloto. Y ese piloto tiene que tener la estamina, tiene que tener la fortaleza de tomar las decisiones que se tienen que tomar y el pueblo peruano lo tiene que entender. Y lo mismo vale para la minería, ¿no? O sea, la minería, algo hemos desarrollado en nuestra potencial, pero yo recuerdo que si solo se desarrollara
el cinturón de cobre, el Cajamarca, Sí. y agregaríamos 1.300.000 onzas y más o menos 1.400.000 toneladas de cobre. Pero, ¿qué pasa? que es que 50% más de lo que tenemos. Pero, Víctor Andrés, ¿qué pasa si tú desarrollas ese tremendo, digamos, potencial que los cajamarquinos digan sí, y eso entra a la misma bolsa de 80% gasto corriente y cero inversiones? Yo te digo que no se solucionas nada. Y acá sí te hago una referencia rápida a la historia de Noruega. Año 1968, 1969 descubrieron petróleo. Noruega, que era pescador y maderero. La pesca y la madera quebraron. ¿Por qué quebraron? Porque, claro, había tanta plata, el papá se había ganado la tinca, los hijos pues ya, oye, ¿para qué voy a trabajar si acá hay plata para todos? Les vino la crisis del petróleo de los años 80, se dieron cuenta, oye, si no guardo pan para mayo, esto se va a cagar, esto se acaba y ¿con qué me quedo? Fondo Noruego. Establecieron el Fondo Noruego, ¿no? Y dijeron, esta plata, primero, hago toda la infraestructura necesaria para que la pesca y la industria maderera se desarrollen siempre, y esto lo guardo para el día que se me acabe el petróleo. Cambiaron activos finitos de barriles de petróleo por activos perennes financieros. El Fondo Noruego, que es el fondo más grande del planeta, simplemente de visión y planeamiento, tiene el 1.5% de todos los activos del mundo, de Google, de Amazon, tú dilo, ellos están ahí metidos. El Fondo Noruego hoy día gana más que la industria petrolera. Pero tuvieron la visión. Eso nosotros tenemos ese potencial. Cajamarca tiene ese potencial de Fondo Noruego. ¿Pero qué hacen con la plata? La plata la gastan en gastos corrientes de gente, con todo respeto, de gente que llega a un trabajo. Y si yo viese pues que el Estado, tú pides un permiso, a los días está listo, eso, caramba, el Estado creció 10 veces, pero es mucho más eficiente. No, gente que debe llegar y debe estar matando su alma. Entonces, a eso hay que cambiarlo. Y la única forma de cambiarlo es generando industria. La única forma de que se genere industria es con inversión, haciendo grandes obras de estructura. El puerto de Chancay, que siendo 1.300 millones solo de los 150.000 millones que estamos atrasados, ha hecho que Chancay tenga un tremendo potencial. De las 700 personas, 500 personas son chancayanos. Chancayanos que hoy día manejan máquinas pues, de millones de dólares, que tienen un nuevo sentido para su vida. Y probablemente si no trabajaran ahí, hubiesen trabajado tal vez en la alcaldía o en una bodega o en un grifo. Ahora, señor de Romaña, yo le planteo cada tema y, digamos, la reflexión, el análisis profundo solo nos lleva al optimismo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué el Perú está sumergido en el pesimismo? ¿Por qué se ignora toda? Es como si alguien nos estuviera quitando la autoestima nacional. No, como si alguien lo hiciera adrede, como si se hubiese hecho adrede, porque un país sin autoestima es un país frágil, quebrado. Mira, yo creo que la historia del Perú es una historia rica, riquísima, mal contada. Esto que te cuentan que vinieron 13 de la Isla del Gallo y conquistaron todo un imperio, te hace sentir pues menos. Han tergiversado la historia. Víctor Andrés Belaúnde decía, el peruano no es mitad de nada, es 100% inca, 100% español y 100% cristiano, que es un valor de toda la región que hay que aprovechar. Entonces, el peruano tiene que sentirse totalmente, o sea, el peruano no sabe cómo nos miran de afuera cuando ven la cultura que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que eso atesorarlo. Tenemos realmente atesorarlo y no sentirnos más, no ser soberbios, pero sí lo somos. Porque nadie tiene, digamos, esa cultura, esta estamina, esa potencia. Y cuando al peruano lo dejas correr, bueno, afuera Triego, mira la agricultura. Ley Krimper, año 2000. Perú exportaba 600 millones de dólares en agricultura. Ahora cerca de 15.000. Una sola ley. Ya superamos a Chile. Una sola ley. Y el Perú corrió. Yo salgo muy temprano. Y salgo muy temprano en mi auto. En mi auto. Y veo los micros llenos. 6 de la mañana. O sea, y para que esos micros llenos, esa gente se ha despertado 4:30 de la mañana y esa estamina, esa garra de los peruanos para trabajar, no lo encuentro de todos lados. Entonces solo falta esa dirección. ¿Sí? Esa dirección y entendernos que ser peruano es una suerte.
pero falta, y a los años 90 se demostró. Tú lo conoces también como yo, por más que hayan querido tirarle el lobo a los años 90. El Perú está destruido, 7.000 de inflación, terrorismo, raptos, la moneda no valía, deudas, reservas internacionales netas negativas, o sea, el Perú era para salir corriendo. Un ingeniero agrónomo, un poco digamos, de visión de largo plazo, se rodeó un poco de talento y esta tierra descubierta por los Caral, no se fueron ni a Chile, ni a Argentina, ni a Brasil, ni a ninguna parte del continente, ¡pum! Voló, con un poco de visión. Entonces, este 12 de abril es una oportunidad para volar. ¿Qué me decimos a la gente? Estamos ya a 2 semanas, menos de 2 semanas, porque viene la Semana Santa y en las provincias el Perú es católico, es religioso, más allá de que en los medios no quieran reconocerlo. Y va a ser bien difícil hacer campaña, menos de una semana un poquito más de campaña. ¿Qué le decimos a los peruanos? A ver, el Perú está en un trampolín dorado por la agricultura, por la energía que tiene por desarrollar, por todos los proyectos mineros, por una selva inexplorada, por un mar que no se agota. El Perú es Turismo. por el turismo. El Perú es realmente es una fábrica de proyectos. El Perú lo único que necesita es un buen piloto que lo saque adelante. Y yo llamaría, digamos, a toda esta juventud, o lo pondría de una forma muy sencilla, ¿no? Todos amamos a nuestros hijos, o todos los muchachos quieren tener buenas oportunidades. Y con el perdón de los venezolanos o de los cubanos, si yo les pongo un pasaje a un padre de familia para que mande a su hijo a estudiar, y uno es para Estados Unidos y otro es para Cuba, ese padre de familia se llama a sus hijos, va a decir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un modelo basado en la libertad del ser humano. Es un modelo basado en el libre mercado. No es un modelo comunista. El comunismo ha fracasado donde se ha aplicado, ha traído pobreza, muerte y destrucción. Entonces, que vayan a votar por un candidato o candidata de derecha, de libre mercado. Olvídense de derecha e izquierda, de libre mercado que promueva tu libertad de expresión, tu libertad de actuar. El Estado no sabe cómo invertir. El Estado nunca va a saber la mejor forma de invertir el dinero que tú te has ganado. Tú vas a saber cómo cuidar más a tu familia que el Estado por ti. Y eso se llama libertad. Yo creo que tenemos esta oportunidad bendita de elegir bien. Y dentro de ese aspecto, si yo fuese constructor y me piden construir un edificio, lo construyo. Construyo 2 edificios, lo construyo. Oye, construyete todo San Isidro, tengo que tener estructura. No puede ser, digamos, cualquier persona. Tienes que tener estructura, tienes que tener conocimiento. Tú no te vas, digamos, a operar de una enfermedad que tienes, yo no te voy a enfermar a ti, yo no me voy a ir a operar de una enfermedad que pudiese tener con un recién graduado. Veo, oye, ¿quién ha tenido cierta experiencia? Es lógico, es lógico. Y este país no está para experimentos. Este país está para apostar, digamos, a ganador. De acuerdo, señor de Romaña. Muy agradecido por esta interesante conversación. Y efectivamente, ¿no? Nos han destruido la autoestima, nos han llenado de pesimismo. Y cuando uno está sin autoestima, está invadido por el pesimismo, bueno, es presa de cualquier desesperación, ¿no? Y esto debe ser, si bien es cierto, es importante para este proceso electoral, recuperar esta autoestima, pero debe ser un trabajo permanente, sistemático, para reconstruir la... Si me permites una última línea sobre lo que tú has señalado, y esto tiene que empezar en las aulas, esa recuperación de autoestima y contar bien la historia de este país. Bien la historia de este país. Nosotros somos un producto riquísimo de una fusión de culturas. Yo pondría, no cambiaría, pues no vas a cambiar la historia, contaría bien la historia del país. Pondría un curso de Miguel Grau. Miguel Grau 1, 2, 3, que los peruanos sepan quién fue Miguel Grau, que personifica el amor por este país tan rico, que es el Perú.
De acuerdo, señor de Romaña, muchas gracias. Listo, Andrea, muchas gracias. Seguiremos conversando como Encantado. siempre lo hacemos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.